Bueno, nosotros les vamos a hablar del artículo titulado como la evolución del metabolismo del mitosoma y proteínas relacionadas con la invasión en Cryptosporidium. Este video fue realizado por mi compañera Catherine Moreno y quien les habla, Paola Díaz. En este video vamos a encontrar varios contenidos. El primero vamos a dar una pequeña introducción sobre el parásito Cryptosporidium. La segunda vamos a explicar sobre los métodos y materiales que usaron en el artículo. Ya de terceras vamos a explicar los resultados, lo que obtuvieron los investigadores con este estudio. El cuarto, la discusión, y finalmente la conclusión a la que llegaron los investigadores con este estudio. Para poder entender los resultados y la metodología que realizaron en este artículo los investigadores, hay que empezar hablando sobre el Cryptosporidium. Este es un protozoario que pertenece al filón Apicomplexa. Este es un protozoario intracelular obligado. Este parásito tiene una reproducción sexual y asexual que ha sido ampliamente estudiado en la escala de vertebrados, incluida la especie humana. Se ha establecido que sus oquistes son los más pequeños de todos los coccidios y que se describen dos tipos de oquiste. Uno va a tener la pared gruesa y sale al exterior con las heces. Es resistente y transmitible por vía oral. Y el otro es de pared delgada que posee una unidad de membrana simple y es el responsable de la infección endógena o también conocida como autoinfección. Como lo mencionaba anteriormente, este protozoario tiene dos fases, fase sexual y fase asexual. La fase sexual ha sido muy estudiada por muchos investigadores y es lo que ha permitido que estos mismos proporcionen una descripción más detallada sobre la estructura de estos microorganismos en cuanto a la microgametogonia, a los microgametos, macrogametos y al inicio de la fecundación. En cuanto al ciclo de vida de este parásito, incluyen formas como son los oquistes maduros e inmaduros, esporozoitos, trofozoitos, esquizontes de tipo 1 o también llamados como primera generación, esquizontes de tipo 2 o de segunda generación, merontes o gamontes, merozoitos, progametocitos, que son los precursores de las células sexuales. Este parásito es el causante de la criptosporidiosis, es una enfermedad considerada principalmente una parasitosis gastrointestinal cuya principal vía de contagio es la orofecal y el agua se convierte en un importante agente para su diseminación. Se dice que a partir de la especie va a ser el hospedador. Se dice que los Cryptosporidium parvum y hominis son especies que van a causar la criptosporidiosis humana. En cuanto al Cryptosporidium parvum, este también puede llegar a ser un patógeno importante en rumiantes, mientras que el Cryptosporidium hominis es de esa gran medida un patógeno tanto en humanos como primates no humanos. En cuanto al Cryptosporidium andersoni, este es una especie gástrica en el ganado y solo se ha detectado ocasionalmente en otras especies animales. En cuanto a los materiales y métodos que usaron en esta investigación, el primero fueron los procesamientos de la muestra. Estos usaron dos tipos de especies de Cryptosporidium, el Cryptosporidium ubiquitum y el Cryptosporidium andersoni. El primero, el Cryptosporidium ubiquitum, esto fue extraído de casos esporádicos de criptosporidiosis humana en Wisconsin, en Estados Unidos, en el 2013, mientras que los Cryptosporidium andersoni, estos fueron extraídos de tres fuentes diferentes. La primera, de ganado de carne en Alberta, Canadá, en el 2009, la segunda del ganado lechero de Henan en China en 2010 y el último en búfalos de agua en Egipto en 2011. Una vez realizado el procesamiento de la muestra, pasaron a hacer la secuencia y ensamblaje del genoma de estas especies que iban a analizar. Después analizaron la estructura del genoma de estas especies de Cryptosporidium. Para esto se basaron en genomas publicados del Cryptosporidium parvum y el Cryptosporidium muris. Una vez hecho este análisis, pasaron a realizar las predicciones de genes. Lo que hicieron fue predecir esos genes codificadores de proteínas utilizando una serie de paquetes de software.
Una vez hechas esas predicciones, pasaron a realizar una anotación funcional de las proteínas y hacer un análisis genómico comparativo en el cual buscaban pues identificar esas secuencias homólogas y esas proteínas únicas que los diferenciaban entre especies de Cryptosporidium, y esto lo realizaron por medio del método BBH. Y una vez hecha esa anotación funcional, entonces ya por último hicieron un análisis filogenético, se basaron en un diagrama de Venn, lo cual graficaron esas secuencias homólogas compartidas y los genes específicos de cada especie del Cryptosporidium parvum, Cryptosporidium hominis, Cryptosporidium ubiquitum y Cryptosporidium andersoni. En cuanto a los resultados, en la figura A tenemos las características genómicas y esa relación filogenética que nos querían demostrar los autores de este artículo del parásito Cryptosporidium. Entonces lo que hicieron fue relacionarlos con otros parásitos de este mismo filum apicomplexos. Entre esos pues encontramos el Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, el Neosporan caninum, Toxoplasma gondii, entre otras, y lo que hicieron fue dar un ancestro en común para poder entrelazar o darle cierta raíz a esta árbol filogenético, y en este caso ese ancestro en común fue la Chromelia bellia. Y en la parte de abajo encontramos una tabla. Lo que hicieron estos autores fue comparar esas principales familias de proteínas relacionadas pues con la invasión de este parásito hacia el huésped con 4 especies de Cryptosporidium. En esas encontramos el Cryptosporidium parvum, el Cryptosporidium hominis, el Cryptosporidium ubiquitum y el Cryptosporidium andersoni, en la cual encontraron que todas esas especies de Cryptosporidium que analizaron tienen números y componentes similares, excepto ese Cryptosporidium andersoni, que fue el que se observó que tenían menos genes que codificaba para peptidasas similares a las insulinasas. Pudieron observar que el Cryptosporidium andersoni posee un conjunto completo de enzimas que están involucradas en el ciclo del ácido tricarboxílico, mientras que en Plasmodium falciparum y en Toxoplasma estos parásitos cuentan con una enzima de múltiples proteínas en el apicoplasto, que es la encargada de la oxidación del piruvato, diferencia que encontraron con Cryptosporidium porque este no la tiene, pero posee un piruvato alternativo en el citosol. Otra diferencia que encontraron es que al reducir el piruvato a coenzima A, en las otras especies de Cryptosporidium van al citosol, pero en el Cryptosporidium andersoni es transportada por una proteína hasta los mitosomas. También encontraron que Cryptosporidium ubiquitum carece de 3 proteínas portadoras de mitosomas, viéndose limitado las capacidades metabólicas en comparación a otras especies de Cryptosporidium. Se encontraron además que todas las especies de Cryptosporidium, excepto Cryptosporidium ubiquitum, lo tienen, lo que les permitió deducir a los investigadores que este parásito tiene totalmente perdida la cadena de transporte de electrones. Y una característica que compartió en general todas las especies de Cryptosporidium es que todos tienen la enzima quinona oxidorreductasa. La N-glicosilación es la que está ligada a la asparagina, y se ha demostrado que la biosíntesis de los N-glicanos es diferente entre los parásitos apicomplexanos. Debido a la secundaria pérdida de los genes ALG, los apicomplexanos difieren entre sí en la longitud de los precursores de N-glicano. Entonces esta longitud en Cryptosporidium es más corto que el de Toxoplasma gondii, pero más largo que el Plasmodium falciparum. También se encontró que entre Cryptosporidium, la especie intestinal Cryptosporidium parvum, Cryptosporidium hominis y Cryptosporidium ubiquitum poseen 9 azúcares en los precursores de N-glicano, mientras que la especie que es gástrica Sporidium tiene solo 5 azúcares. También se encontró que la adición de moléculas de manosa y 2 de glucosa
en la estructura central del precursor del N-glicano se pierde en la especie Cryptosporidium andersoni, que lo podemos observar en la figura de arriba. En la figura de abajo podemos encontrar el anclaje del glicosil fosfatidil inositol o GPI. Este anclaje se realiza para que las proteínas de superficie se puedan adherir a la membrana celular y se encontró que la PIGB, que va a ser la que cataliza la adhesión de la tercera y de la cuarta manosa, que la podemos observar como círculos verdes, en el precursor del anclaje de este GPI, que se encuentra ubicado en la luz del retículo endoplasmático, está presente en Cryptosporidium parvum, hominis y andersoni, pero se encuentra ausente en Cryptosporidium ubiquitum. Como lo mencionamos anteriormente, la secuenciación del genoma completo y el análisis genómico comparativo revelaron una reducción progresiva del metabolismo de los mitosomas en el género Cryptosporidium, incluido el mecanismo principal de producción de energía, la cadena de electrones y las vías auxiliares asociadas. Como se muestra también en este estudio, por ejemplo, especies como Cryptosporidium andersoni usa tanto el ciclo del TCA como la glucólisis para el metabolismo energético y tiene un sistema de fosforilación oxidativa casi convencional, pero en cambio Cryptosporidium parvum y Cryptosporidium hominis no tienen el ciclo de TCA y poseen en cambio una cadena de fosforilación oxidativa alternativa. Y también encontraron que Cryptosporidium ubiquitum además ha perdido toda la cadena de transporte de electrones y la biosíntesis asociada de ubiquinona y poliisoprenoides. También se demostró que Cryptosporidium y las gregarinas se diferencian de otros apicomplejos en el metabolismo energético debido a que no poseen el organelo apicoplasto intracelular y que tienen un sistema de transporte de electrones alternativo. Entonces, en la figura que les colocamos en la diapositiva, podemos encontrar en la parte superior las especies que afecta cada una de estas especies de Cryptosporidium y podemos encontrar, pues según el metabolismo, lo que posee cada una de ellas. Los resultados del estudio sugieren que el metabolismo del mitosoma en rápida evolución y las proteínas secretadas con la invasión podrían estar involucradas en el tropismo tisular y la especificidad del hospedador en Cryptosporidium. También el hallazgo de una reducción progresiva de este metabolismo y los mitosomas entre las especies de Cryptosporidium mejora nuestro conocimiento de la evolución de los orgánulos dentro de los apicomplexos. Encontraron también que con la mejora de los modelos de cultivo y animales y el desarrollo de herramientas de manipulación genética, en los últimos años se pudo verificar la importancia biológica de estas diferencias genéticas entre las especies de Cryptosporidium. Esto a su vez pues nos puede conducir al desarrollo de estrategias de intervención contra estos importantes patógenos zoonóticos y transmitidos por el agua tanto en los países en desarrollo como en las naciones industrializadas.